En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aprender a dar gracias es aprender a reconocer el bien. Y por eso, para aprender a dar gracias, hay que pedirle al Señor, ábreme los ojos. O como decía aquel ciego, Señor, que yo vea el amor que me has tenido, que yo vea tus misericordias, que yo vea y reconozca tu paciencia, que yo vea tu plan, que yo vea tu voluntad. Y en cada una de esas visiones, en cada uno de esos regalos, estoy seguro que el Señor nos concede nuevos y nuevos motivos de agradecimiento. Hay personas que tienen ese don como de una manera espontánea. Estos últimos días estaba en diversas misiones y responsabilidades en España y me llamaba la atención una persona, una señora de un grupo carismático. Qué alegría la que tiene esa mujer y una actitud como risueña, como gozosa, una actitud agradecida. Es algo que le viene muy bien como con su naturaleza. Otras personas, en cambio, por temperamento, tienden a ser muy reflexivas y les cuesta trabajo la espontaneidad propia de la alegría y de la gratitud. Pero si uno hace este tipo de reflexión, si uno realmente mira de cuántas cosas lo ha liberado Dios, indudablemente puede crecer en la gratitud. Siguiendo un poco la secuencia de la historia de la salvación, después de Egipto lo que encuentra el pueblo es el desierto. Y vamos a hablar entonces de la gratitud en el desierto. Ese es nuestro tema propio de esta conferencia. Lo primero que debo decir al respecto, hermanas queridas, es que la gratitud en el desierto es un don muy alto del Señor y es una señal también muy clara de madurez espiritual. Porque estar uno agradecido cuando las cosas van bien, cuando hay buena salud, la gente te conoce y te quiere, no hay mayores dificultades ni problemas, esa gratitud sigue siendo gratitud, pero podríamos decir que es una gratitud que todavía tiene mucho para crecer. Hay un salmo que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Esa persona, la de ese salmo, tiene una actitud agradecida, pero es una gratitud que ha pasado por la prueba, podríamos decir, por el crisol del sufrimiento. Y esa gratitud indudablemente es más alta, es una gratitud más profunda. Dar gracias en el desierto. ¿Cómo es eso posible? Parece contradictorio afirmar que el desierto engendre gratitud, porque el desierto es un lugar de privaciones y en ese sentido de pérdidas. Pero esa es solo una primera impresión. A medida que entramos, aunque solo sea un poquito, en la espiritualidad del desierto, nos damos cuenta que no solo hay pérdidas, que también hay ganancias, y que muchas de esas ganancias son motivo, ¿cómo que no? Son motivo para una inmensa gratitud, para tener gratitud en el corazón. ¿Cómo sucede esto? Pues antes de mirarlo con más detalle, recordemos el texto famoso del profeta Oseas, donde Dios le dice a su pueblo, personificado el pueblo en una mujer,
le dice: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto aparece ahí como lugar de amores. El desierto aparece como lugar de entrega. Algo bueno debe tener el desierto. Si Dios le dijo a su pueblo: yo te voy a llevar al desierto. Luego nos damos cuenta que en muchas conversiones el elemento de despojo, de pérdida o de desierto abiertamente ha sido fundamental. Ya desde la Biblia, recordemos lo que se dice en el capítulo 1 de San Lucas, lo que se dice de San Juan Bautista. Dice: permaneció en el desierto hasta su manifestación en Israel. Puede decirse que el desierto fue la gran catequesis o el gran maestro de Juan el Bautista. Y qué corazón tan enamorado de Dios, cuánta pureza, cuánta generosidad en este hombre, Juan el Bautista. Esa es una gran lección. Y ya por ese lado podemos ver en dónde conecta el tema del desierto con nuestro tema anterior, que era el de la liberación. Efectivamente, Juan el Bautista es un modelo de una voz libre. El desierto le dio libertad a la voz de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque mira, él se vestía de lo que daba el desierto, por allá una piel de camello. Se alimentaba de lo que daba el desierto, langostas y miel silvestre. Y parece que para allá vamos, porque cada vez nos hablan más de los insectos como recurso de alimentación. No sé si vamos a acabar como Juan el Bautista, con langostas y miel silvestre. En todo caso, Juan vivía no solamente en el desierto, sino que vivía del desierto. Y esto le dio una gran libertad a la voz de Juan Bautista. Aquí acabamos de encontrar el primer elemento de gratitud en el desierto. El desierto da libertad. El desierto da una profunda libertad. ¿Cómo sucede? Pues veamos el ejemplo de Juan. ¿Quiénes eran los poderosos de la época? Pues cuando Juan ejerce su ministerio, básicamente llamando al pueblo a penitencia, el rey era Herodes, que por cierto era un usurpador. Luego, de parte de los romanos estaba Poncio Pilato, que era pues ¿qué podríamos decir ahí? Como un invasor. Esos eran ahí como los más poderosos. Estaban también los sumos sacerdotes, que en la práctica eran traidores a la fe, traidores a los intereses de Dios. Pero los sumos sacerdotes mandaban fundamentalmente en el templo de Jerusalén, incluso tenían su policía propia, y mandaban en la ciudad de Jerusalén. Más allá de Jerusalén era muy poco lo que podían mandar. Poncio Pilato se mantenía más en Cesarea que en Jerusalén. Parece que él tenía cierto miedito a Jerusalén por aquellos relatos que había de las revueltas de los judíos. Acuérdate la historia de los macabeos. Entonces Poncio Pilato no es que fuera mucho a Jerusalén. Pero en todo caso al desierto no iba a aparecer Poncio Pilato. Herodes tampoco. Los fariseos eran felices consiguiendo prosélitos, pero en el desierto no había mucho prosélito que conseguir, tampoco iban por allá. Los escribas eran felices consiguiendo discípulos, de eso no hay mucho en el desierto. Lo que te quiero decir es que los poderes de este mundo, todos desaparecían en el desierto. O sea que la existencia misma de Juan Bautista es una especie de milagro. Pero más allá de lo sobrenatural, la existencia de Juan Bautista y su ministerio son una voz independiente. Entonces, el desierto nos da independencia. Esa es una maravilla. El desierto da independencia. Que en realidad no es tanta independencia.
Es independencia de los poderes del mundo. Pero en el fondo es dependencia de Dios. Es decir, el desierto enseña a depender de Dios y a no depender de nadie más. Y el que depende de Dios para todo y no depende de nadie más para nada, tiene una voz libre como la de Juan. Cuando iban aquellos representantes de los sumos sacerdotes o de los fariseos, o cuando iban soldados u otras personas donde Juan les podía hablar con libertad, con plena libertad. A los soldados, por ejemplo, les dice, no abusen de su fuerza. A los otros les dicen, camada de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Den frutos de conversión. Dejen de estar mandando espías, porque eran espías que le mandaban ahí a Juan, a ver qué era lo que estaba diciendo. Dejen de estar mandando espías. Conviértanse en lo que han de hacer. Y al rey, Juan Bautista no se calla con el rey. Oye, tú no puedes andar con esa mujer. Esa es la mujer de tu hermano. Juan tenía una voz independiente frente al mundo, porque su voz dependía solo de Dios. Porque su ser dependía solo de Dios. ¿Esto cuánto lo necesitamos hoy? ¿Cuánto lo necesitamos hoy? Hay que pedirlo para toda la iglesia. Hay que pedirlo para las comunidades. Hay que pedirlo para nuestros pastores. He tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales en muy diversas diócesis de varios países, bendito sea Jesús, en México, en España, en Estados Unidos, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en todos esos lugares he tenido encuentros con sacerdotes. Por supuesto en Colombia, en algún lugar me decía un obispo, hay unas cosas que yo quisiera hacer, pero no es tan fácil porque tengo muchos enemigos en la diócesis. Y ese no es el problema, no es que le temblara el pulso por eso, sino dice, y esos sacerdotes tienen buenos contactos en el Vaticano. Entonces yo sé qué es lo que sigue, me cae mi visita apostólica. Muy triste oír eso. Muy triste oír a un obispo asustado que no puede desarrollar la plenitud de su ministerio, no puede soltar la voz realmente, porque tiene que estarse cuidando a ver qué es lo que me van a mandar, qué es lo que me van a hacer. No sea que me emeriten antes de tiempo, me mandan ahí a retiro. Lo dejan sin diócesis. ¿Qué hace un obispo sin diócesis? Le toca por ahí adscribirse a una parroquia, ayudar con las confirmaciones, escribir libros, llorar sus penas. Entonces, necesitamos mucha independencia en la iglesia. Y cuando Dios nos concede tener una voz libre, una voz valiente, eso es de agradecer. La palabra griega que describe esa actitud libérrima, esa actitud valiente, es la palabra parresía. La palabra parresía, que es un adverbio, es como hablar desenvueltamente, francamente, valientemente. Y eso lo necesitamos mucho en la iglesia. Palabras de honestidad, de sinceridad. Si Dios te concede esa palabra, que es siempre útil, en lo pequeño y en lo grande, si Dios te concede esa palabra, eso es de dar gracias, esa independencia, eso es una cosa maravillosa. Y eso tenía Juan Bautista. Otro que se fue al desierto y que lo vivió profundamente fue San Pablo. No se nos debe olvidar que San Pablo, después de su conversión, se quedó por unos días en Damasco,
ahí con los hermanos, o sea, con los cristianos de la época, pero cuando empezaron las amenazas de muerte contra él y tuvieron incluso que bajarlo con un canasto, tuvieron que bajarlo por ahí porque para salvarle la vida, entonces él se fue a retiro espiritual. Y ese retiro espiritual dice él que se fue a desierto, se fue por allá para zonas próximas a lo que hoy es Arabia. Y allá vivió un buen tiempo. Él no se lanzó de una vez, predique, que predique, o escriba, que escriba, no. Él tomó el camino del desierto. Todos estos ejemplos nos van enseñando, pero ¿cuál ejemplo mayor que el del mismo Cristo? Recibida la unción del Espíritu Santo, Cristo va al desierto y en el desierto tiene una victoria directa, contundente contra Satanás, lo cual no solamente es una victoria, sino que es un modelo de victoria. ¿En qué sentido? En que el Evangelio de hoy, por ejemplo, nos presenta a Jesús en el encuentro con esos gadarenos, otros dicen gerasenos. Hay como distintas transcripciones de ese antiguo nombre. Entonces, Jesús se encuentra con ese par de endemoniados y comentábamos ya en la homilía que miedo, cero. Jesucristo no tiene miedo. Jesucristo conoce bien a esa puerca criatura, no le tiene miedo, porque ya se ha enfrentado con esa criatura en el desierto. En sus ratos de ocio, que creo que son bastantes en estos días, en sus ratos de ocio, busquen en internet, que no es difícil de encontrar, el discurso o sermón de San Antonio Abad a los monjes. Para ser franco, y me disculpan, perdón que suena como un poquito así, no sé cómo suene, yo no sé si está traducido al español. Espero que esté traducido al español. En todo caso, la versión en inglés existe y en otros idiomas. Y es muy interesante porque San Antonio es de los primeros santos que tiene unas confrontaciones durísimas contra el diablo, pero durísimas. Y es impresionante cómo el demonio trata por todos los medios de llenarlo de terror y de separarlo de Dios, apartarlo de su vida de penitencia y santidad. Y San Antonio permanece en una firmeza, y eso es lo que él les predica, eso es lo que él predica a los monjes. Básicamente lo que les dice es, el demonio ladra y ladra y ladra, pero no podrá morder si usted no le pone cuidado. Si usted, tal vez me corrijo, si usted le pone mucho cuidado, si usted se asusta, si usted se aparta de Dios, ahí viene la mordida del diablo. Pero el demonio por sí mismo no puede hacerlo, es puro espectáculo. Le encanta el espectáculo, la ostentación. Todo esto nos enseña que el desierto tiene características muy importantes para el cristiano. Y nosotros como religiosos y religiosas, nosotros debemos recordar que en nuestra acta de nacimiento está el desierto. Si hubiera que hacer un acta, como un registro civil que se hace aquí en Colombia, hubiera que hacer un acta de nacimiento de la vida religiosa, su lugar de nacimiento es el desierto. Así que cuando el Concilio Vaticano II nos habla de volver a las fuentes, nos toca volver al desierto. Volver al desierto en el caso nuestro muchas veces, ¿qué significa? Pues ya les conté de aquellas hermanas que las mandaron al desierto del Exeomo, y entonces alguna de ellas contaba su experiencia. Pero creo que más que un lugar físico, aquí aplica mucho lo de la celda interior que nos enseña Santa Catalina de Siena. Eso de la celda interior es clave. Es una especie de silencio que hay que conservar, un recogimiento que no hay que perder. Uno de los grandes admiradores del padre Higuera es nuestro sacerdote que vive todavía, el padre Francisco Pardo, alias Pachito Pardo. Pues el padre Pachito Pardo, siempre que habla del padre Higuera,
él se conmueve mucho, se ve que Higuera lo marcó. Higuera fue prior de Pachito Pardo cuando él era estudiante. Y entonces, este padre Enrique Higuera tenía muchas cualidades, pero la que siempre menciona Pachito Pardo, que no puede decir 3 frases sobre el padre Higuera sin mencionarla, es esta frase: el padre Higuera jamás perdía la presencia de Dios. Jamás perdía la presencia de Dios. Estaba como en un recogimiento perpetuo. Según la estimación del padre Pardo, y he oído cosas parecidas de otros personajes, la mayor parte de los cuales obviamente son ya personas mayores, obviamente, pero dicen eso, que Higuera vivía como en un desierto, un desierto donde brillaba con particular intensidad el sol de la Eucaristía y el reflejo de María Santísima. Esa era la vida del padre Higuera, esa era la vida espiritual. Recogimiento, vida centrada en la Eucaristía, atento a la luz, a la estrella de María Santísima. Ese era el padre Higuera. Yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo el desierto se puede vivir. También hay escritos en la Madre María Sara que yo creo que son muy significativos, porque como sabemos, Madre Sara pues tuvo sus pérdidas, sus momentos difíciles, sus decepciones. Casi me atrevería a utilizar la palabra traiciones. Momentos hubo en que se sintió traicionada. Pero es impresionante en Madre Sara, que Dios la tenga muy cerca de su gloria. Es impresionante cómo ella aprendió a darle un sentido, a darle un giro muy diferente a esas traiciones y decepciones. Ella tomó un camino guiada por el Espíritu Santo, es lo que yo creo, y bueno, por su buen director espiritual que tenía, ante todo el padre Higuera. Ella tomó un camino que es magnífico. En vez de llenarse de amargura, en vez de quedarse dándole vueltas a tal persona que falló y me hizo, en vez de quedarse dándole vueltas a eso, ella fue encontrando en esas pérdidas, ella fue encontrando esto que decimos aquí. Parece que Dios me quiere solo para Él. Y por eso, a medida que va creciendo ella en edad, y creo que también en virtud, cada vez se hace acompañar más de Jesús. Jesús, la Eucaristía, Jesús, porque a ese no me lo pueden quitar jamás. Entonces la vida de Madre Sara se fue volviendo una vida de desierto. Es decir, una vida con una gran libertad interior, una profunda libertad interior. Una mujer muy capaz, lo mostró muchas veces, muy capaz de afecto, de cariño, pues por algo el título de madre no era solo un título canónico, sino que mucha gente la sentía así. Bueno, pues ella era muy capaz de cariño, pero Dios le fue mostrando que no podía depender de cariños. Una cosa es la disposición para ser cariñosa y otra cosa es depender del cariño humano. Son dos cosas diferentes. Y Madre Sara siguió un camino en el cual, guiada por el Espíritu Santo, aprendió a ser cariñosa, indudablemente más con unas personas con otras. Siempre entran elementos de temperamento y habrá distintas versiones. Pero lo que yo he encontrado en mis largos años de amistad y cariño con Nazaret ha sido que ella desarrolló una actitud afectuosa pero libre. Y si tú te pones a ver, eso es precisamente lo que quiere el voto de castidad. La castidad, desde un punto de vista de lo que requiere cuidado, es decir, distancia. La castidad pues significa, por supuesto, pureza en la mirada, en las palabras, en el cuerpo, pero en un tono positivo la castidad es un amar en libertad. Y eso lo educa el desierto. Tristemente, o yo no sé si decir tristemente o providencialmente, uno suele llegar a esa libertad
ante todo por un camino ¿de qué? De decepciones. Son las decepciones las que más nos empujan hacia el desierto. Pero lo importante es que en ese desierto, nosotros no perdamos la perspectiva. Hay que repetir expresiones como las de Madre Sara y otros santos. Iba a decir, yo ya la estoy canonizando, la de Madre Sara y otros santos, que es que Dios me quiere solo para Él. Es que Dios me quiere solo para Él. Y luego eso ponerlo en práctica. No es fácil. ¿Por qué? Porque la carne se queja, porque el mundo seduce, porque el demonio quiere envolvernos en las redes de sus mentiras, pero indudablemente ese es el camino de la libertad. Y a medida que se va experimentando esa libertad, se va experimentando también un gozo que se corresponde con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, una alegría completa, una alegría que nadie te podrá quitar. ¿Por qué nadie te la puede quitar? Porque nadie de este mundo te la dio. No se te olvide una cosa, lo que el mundo da, lo reclama y lo cobra, y con intereses. Lo que el mundo da, lo reclama. Mientras que lo que Dios da, Dios sí sabe dar. Dios sí sabe darlo. Por eso dice San Pablo, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. De tal manera que en la medida en que se crece en ese desierto, pues se va teniendo una mayor libertad. Y en esa libertad un gozo que nadie puede quitar. Un pasaje que hay que recordar aquí, que yo lo cito mucho, porque me parece que es tan elocuente, es el de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Cuando están en aquella cárcel, San Pablo y su compañero de misión, Silvano o Silas, que de ambos nombres se le conoce, están allá, en esa cárcel, después de haber sido juzgados inicuamente, apaleados hasta reventarles la piel y producirles heridas, humillados en público y luego arrojados como criminales a un horrendo calabozo. ¿Y qué hacen ellos? Pues ellos permanecen en la presencia de Dios, como dice Pachito Pardo del Padre Higuera, en la presencia de Dios, y por eso alabando a Dios. Increíble esa virtud. Son varios los bienes que trae el desierto. Ya hemos mencionado uno. Nos da independencia. Y vamos a mencionar otros 8 para que descubramos en nuestros desiertos motivos de gratitud. Hay una frase que me gusta mucho, que quiero compartirla, quizás les agrade escribirla. Cuando Dios no cambia las circunstancias, te está cambiando a ti con las circunstancias. Cuando Dios no cambia las circunstancias, te está cambiando a ti a través de las circunstancias. ¿Por qué Dios no me quita este problema? Ahí me mandaron un video de un sacerdote. Es un video, un montaje que hacen, ¿no? Está el sacerdote tomando así la mano, un grupo de personas así en círculo. Y el sacerdote dice, Señor, quítame los problemas de la parroquia. Y ¡plin! Se desaparecen todos los que estaban ahí. Se acabaron los problemas de la parroquia. Hay veces que uno quiere eso. Hay veces que uno quiere, Señor, como dice la oración aquella carismática, Señor, ilumínala o elimínala, en fin, algo haz con esta hermana. Entonces uno quiere que le quiten los problemas. Y a veces Dios, a través de los problemas, nos está cambiando a nosotros. Acuérdate que Dios no solamente te quiere para que tú ayudes a arreglar el mundo, sino que también usa el mundo
con sus durezas, con sus incomprensiones, con su frialdad. Dios usa el mundo para cambiarte a ti. El religioso joven, la religiosa joven, muchas veces quiere salir a cambiar el mundo. Se le puede escapar de la mirada que Dios también usará el mundo para cambiarla a ella. No me refiero a la mundanización, que es una cosa desagradable a los ojos del Altísimo, sino me refiero a las persecuciones, a las burlas. Alguien decía, los éxitos son agradables, pero nunca se aprende tanto como en los fracasos. En un éxito, uno cosecha aplausos, cariño, abrazos, muy bien, extraordinario, excelente. Eso es agradable, con gran peligro de vanidad, con gran peligro para el ego, pero es agradable, reconozcámoslo. Muy bien, excelente. Pero uno no creció. El fracaso nos hace crecer. Y el tamaño del crecimiento que trae el fracaso es lo que nos muestra la cruz de Cristo. Lo que parecía el peor de los fracasos del Señor, pues ya ves hasta dónde se levantó, hasta la gloria de la resurrección. ¿Qué bienes trae el desierto? El desierto trae purificación de la idolatría. Los ídolos van cayendo uno tras otro en el desierto. Uno tras otro. Hay un refrán latino que nos enseñaron desde la época del noviciado. Allá el padre, yo iba a decir Pardo otra vez, el padre Pastor Prada, que fue mi maestro. Varias de las aquí presentes conocieron a Pastor Prada Dietes, mi maestro de novicios. Y él nos enseñaba unas que otras frases en latín. Amicus certus in re incerta cernitur. Eso le fascinaba decir a Pastor Prada. Y se traduce de esta manera. El verdadero amigo se conoce cuando las cosas son inciertas. Literalmente lo que dice es, el amigo cierto en las cosas inciertas se conoce. Y eso es verdad. Uno se da cuenta que en las dificultades Dios le quita a uno muchos falsos amigos. Pero así como eso sucede en el plano humano, también en las dificultades los ídolos cambian. Por eso se dan tantas conversiones en tiempos de ruina, en tiempos de dificultad. Hay un predicador laico que tiene muy buenas predicaciones, no necesariamente que yo firme todo lo que él predica, pero me parece que ha hecho mucho bien. Un señor de apellido Restrepo. ¿Cómo es? Marino. Marino Restrepo, sí señora, muchas gracias. Marino Restrepo. Marino Restrepo era un hombre de mucho éxito según el mundo, pero cuando él tuvo que pasar por experiencias muy duras, incluyendo un secuestro espantoso en el que peligraba su vida, ese fue su desierto. Ahí todos sus amigos falsos de este mundo se acabaron, todas sus ilusiones de este mundo se acabaron, sus ídolos. El que tenía ídolos de grandeza y de éxito y de aplausos, de fama, de dinero. ¿De qué sirven los ídolos cuando estás amarrado en una habitación inmunda y siempre hay el peligro de que hoy me matan o si no es hoy es mañana? Ahí se acaban los ídolos. El desierto purifica el corazón de la idolatría. Entonces, eso tenemos que escribirlo ahí. Purificación de la idolatría. Vamos a ver qué tanto nos cabe aquí en este tablero. Purificación. Cerca de la palabra purificación vamos a poner en tercer lugar la palabra despojo. Ese es un pecado que este servidor tiene contra el que está luchando y que creo que muchos también lo tenemos. Y es que acumulamos cosas que no necesitamos. Acumulamos muchas cosas que no necesitamos. Aquí voy a recordar a otro dominico de nombre Campo Elías Claro, Campo Elías era Campo Elías Claro, también conocido de algunas de ustedes. El padre Campo Elías Claro contaba con mucha gracia esta historia. Él fue a estudiar su teología al Perú.
Eso era lo que estaba establecido en aquella época. Iban a un estudiantado que quedaba en el Cusco, en Perú. O sea que era un estudiantado de altura. Bueno, allá vivió unos años estudiando su teología. Ya él volvió, no sé si diácono o ya sacerdote, pero pues a ponerse a órdenes del provincial. Y entonces lo enviaron a la ciudad de Cali. Esa fue su primera asignación. Estando en la ciudad de Cali, él dijo que quería visitar su familia, a la cual no veía hacía mucho tiempo, porque había estado todos esos años en el Perú. Y efectivamente el provincial le dijo, vaya donde su familia. Cuando él volvió del Perú, volvió con muchas cosas, porque muchos de nosotros, les repito, pecado del que uno tiene que empeñarse en convertirse, acumulamos y acumulamos cosas. Y para saber todo lo que acumula un fraile o una monja, no hay sino que se muera. Ya muriéndose, ya se ve, oiga, pero qué cosa. Y una cantidad de cajas, y una cantidad de ropas y libros y regalos y cartas ahí y cosas. Entonces uno acumula. Entonces él volvió del Perú. No es que hubiera acumulado mucho, porque la vida no era tan larga en ese momento la que él tenía. Y él llevó sus cositas a Cali. Se fue con lo mínimo necesario, se fue a visitar a su familia, que quedaba en norte de Santander, o sea, casi al otro extremo del país. Estando allá, le manda a decir el provincial, mira, te voy a enviar para las misiones de Rubio en Venezuela. Porque hay que saber que la provincia dominicana de Colombia tuvo misiones en Venezuela un buen tiempo, precisamente en Rubio. Entonces, dice el joven fraile, era joven en esa época, dice el joven fraile Campo Elías, le dice al provincial, bueno, pero primero tengo que recoger mis cositas que están en Cali. Le dijo, no señor, usted ya está en norte de Santander, que es ahí pegado a Venezuela, siga para Rubio, y le mandamos recoger sus cositas y se las mandamos allá. Bueno, las cositas nunca llegaron. No se sabe en dónde se perdieron, qué pasó. Pero él lo tomaba con buen humor y él decía que esa era una lección de cómo uno realmente no necesitaba tantas cosas. Porque lo que sucedió ahí fue un despojo. Un despojo como a la fuerza, pero despojo al fin y al cabo. Y entonces el desierto trae un despojo. ¿Y por qué el despojo es importante? Hoy al despojo la cultura contemporánea le ha dado un nombre bonito. Lo llaman minimalismo. Y el minimalismo consiste en que usted se vaya quedando con lo mínimo, con lo necesario, que no acumule tanta cosa. Y está demostrado que muchas de las personas que tienen altísimos cargos y por lo tanto muchísimas responsabilidades, utilizan la técnica del escritorio vacío, del escritorio despejado. Me acuerdo un especial donde entrevistaban a varios gerentes, entre ellos un gerente de no sé qué empresa, me parece que era esto de carros, de allá de Alemania. Imagínate el cargo de un señor que dirige la BMW o W. Impresionante ese señor. Un escritorio grande, completamente despejado, por aquí una carta, por aquí un par de libros. Él trabaja así. Cuanto más despejado está el panorama, más claras las ideas. El despojo trae claridad. El minimalismo trae claridad. Trae una palabra que utilizamos que obviamente ya no está aquí, que es la palabra foco. La persona que está sepultada en una montaña de papeles, que puede llamarse Nelson Medina, por ejemplo. La persona que está sepultada, claro que hoy la gente no se sepulta en medio de papeles, sino en medio de discos duros. Si usted está sepultado en medio de discos duros y papeles y cosas, su pensamiento se va volviendo menos brillante, menos directo. Entonces el despojo es una cosa interesante. Desde el punto de vista cristiano,
El despojo tiene otra cualidad, y esa cualidad es que nos recuerda una y otra vez el final, que ha sido uno de los caminos de santificación más frecuentes y más provechosos en tiempos antiguos. ¿Han visto ustedes que a varios de los santos los representan contemplando una calavera? Sí. Eso pasa, por ejemplo, con alguna frecuencia con San Francisco de Asís. Ahí a la entradita del templo del convento de Santo Domingo tenemos a San Francisco con una calavera, y mucha gente le pregunta a uno por qué esa calavera. Era la meditación sobre la muerte. La meditación sobre la muerte, que es tan provechosa. Porque cuando uno reflexiona sobre la muerte y reflexiona que todo lo tiene que dejar, uno se va centrando en lo esencial. Entonces, desde el punto de vista humano, puramente humano, el despojo despeja. El despojo despeja. Eso desde el punto de vista humano, despeja la mente, aclara el pensamiento, ayuda a tener foco. Desde el punto de vista cristiano, el despojo libera. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en el final. Nos hace pensar en la muerte, en la despedida. Por ahí había un padrecito un poco exótico, que ese no era de mi comunidad, que hacía unos retiros espirituales como muy dramáticos. No así como yo, los retiros míos son así, sencillos, como de lavar y planchar, mire, así como un tablero. Pero hay padres que son más así, más elaborados. Entonces este padre llevaba, a los retiros llevaba un ataúd. Un ataúd, no se ponga nerviosa, hermana, que para allá vamos todos. Él llevaba un ataúd grande para que cupieran todos. Hubiera tenido que ser doblemente grande en este retiro. Y entonces, él llevaba su tremendo ataúd, que él lo llamaba el cipote ataúd. Bueno, ¿y para qué era el ataúd? Para hacerle el ejercicio. Bueno, hermana Clodovea, su turno. Usted tiene que estar 15 minutos en el ataúd. Para que piense, de verdad piense en la muerte. Piense en la muerte. Y entonces, y eso lo hacía con religiosas y con todo el mundo. Entonces se acostaba ahí la hermana. Se acostaba ahí la hermana y tenían que hacer oración y todo. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de hermanita Clodovea. Concédele, Señor, que en la otra vida ya no pelee. Bueno, ahí decían, ¿no? A veces salía chistoso, a veces salía serio, pero eso no se le olvida a la gente. ¿Cuántas veces ha estado usted acostada en un ataúd? Nunca. Y el problema es que cuando ya la acuesten ya no se acordará. Entonces el padrecito cargaba su ataúd. Él llegaba allá con su ataúd y acostaba a la gente. Oiga, y eso cambiaba. Eso le hacía cambiar a muchas personas. Porque cuando usted de verdad pasa unos cuantos minutos considerando seriamente la muerte, usted delante de la muerte hace la pregunta que no sé si es de San Bernardo o de San Agustín, me parece que es San Bernardo. Cui docat eternitatem. ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? Entonces, por ejemplo, esas personas que tienen por ahí una pelea, la hermana Leovigilda que está peleando con la hermana Clodovea, entonces que no se pueden ver, que no sé qué, 15 minutos de ataúd. Y piense usted en sus 15 minutos de ataúd. Oiga, ¿sí vale la pena que yo siga en ese infantilismo, en esa pelea tan tonta? Se acaba la pelea. Entonces las hermanas salían reconciliadas, salían cambiadas y salían a desocupar la pieza. El despojo es importante. Tenga en cuenta que el paraíso, que eso también me lo escucharon ya en la homilía de ayer o de la de hoy, creo que fue la de ayer, el paraíso nos vuelve mediocres, refinados y exigentes. El paraíso nos vuelve sofisticados, exquisitos. El desierto, en cambio,
el desierto nos ayuda a ser exigentes, pero con nosotros mismos, y tolerantes con las circunstancias y con los demás. ¡Qué cosa tan bonita! Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy importante, que el desierto, en cierto sentido, es un paraíso al revés. El desierto destruye lo que destruyó en el paraíso. Entonces, a ver, el número 4 era, no, pues ese es en el que estamos. ¿Cómo es que es el asunto? Dijimos la voz independiente, la purificación, el despojo. Sí, no, sí, vamos para el cuarto. El cuarto, el paraíso. El desierto es un antiparaíso. ¿Y por qué eso es importante? No lo voy a escribir aquí en el tablero porque se nos llena el espacio. Pero el antiparaíso es importante porque el paraíso nos vuelve refinados y exigentes. En cambio, cuando uno tiene un cierto entrenamiento y ha pasado por una cierta dificultad, entonces ya las cosas son de otro modo. Pongámoslo en este color. El desierto es un antiparaíso. Bueno, pero ¿significa eso que uno no puede descansar? Sí, descanse, claro. Es importante que descanse. Pero tenga cuidado, a usted le toca descansar como descansan algunos animales, que duerme primero la mitad del cerebro y luego la otra mitad. ¿Cómo así? ¿Eso es posible? Sí, señor. Y también algunos peces, tanto algunas aves como algunos peces. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, han hecho los estudios. Me parece, por ejemplo, que algunas especies de delfines tienen esa característica. Un delfín no puede simplemente dormir, bueno, aquí me dormí, porque luego se despierta y resulta que ya fue el almuerzo de alguien. No, el delfín tiene que permanecer así, con medio cerebro despierto. Y luego se duerme esta otra mitad y la otra. Y hay gente que tiene esa cualidad, por eso se les duerme una pierna, por ejemplo. Ese chiste sí está muy malo. Quinto, el desierto ayuda al conocimiento de sí mismo. Decía la doctora de Siena, el comienzo de toda verdadera espiritualidad es el conocimiento de sí. Entre otras cosas, el conocimiento de sí mismo ayuda para evitar las caídas, los pecados. Es más difícil, no imposible, pero es más difícil que caiga el que se conoce. El que se conoce sabe dónde está su debilidad. Entonces sabe, no, realmente esto no me conviene. Esto no me conviene, esta amistad no me conviene. Yo me conozco, no, eso no va bien. Eso no va bien. Yo tengo facilidad para perder el tiempo, entonces no me sirve tal cosa. Eso es conocimiento de sí mismo. El desierto también sirve para conocer a otras personas. Hay un pasaje que nos cuenta el Pentateuco, un pasaje en el que los hermanos de Moisés, que eran ¿quiénes? Aarón y María, se ponen a murmurar contra su propio hermano, contra Moisés. Se ponen a murmurar. El desierto saca la verdad de las personas. Decía mi maestro de novicios, fíjese cómo lo marca uno el noviciado, el padre Pastor Prada, decía el maestro de novicios, el noviciado tiene que ser exigente, no puede ser fácil, porque el noviciado le ayuda a usted a que se conozca y a que salga la verdad de todos los otros. Es que acuérdese que en visita todos somos muy queridos. Uno en visita, uno es simpático, uno hasta pasa por buena persona y en un descuido casi santo. Pero póngase usted a vivir con esa persona y entonces ya la cosa seguramente cambia, por lo menos en muchos casos. Entonces, el desierto también ayuda para el conocimiento de la comunidad. Y eso también es bueno, porque eso va a llevar también a decepciones. Y las decepciones son buenas.
No conoce la misericordia el que no conoce la decepción. Esa frase usted debería escribirla por ahí. No conoce la misericordia el que no conoce la decepción. ¿Por qué esa frase tan rara? Por esto, miren. Cuando una persona es misericordiosa, pero no ha pasado por una grave decepción, seguramente lo que está tomando la delantera, lo que es protagonista en esa persona, es simplemente que esa persona tiene un sentimiento humano de ternura, de sensibilidad. En un retiro que tuve con sacerdotes de la diócesis de Yopal, comentaba un sacerdote en un diálogo que tuvimos, comentaba un padre del trabajo que él ha tenido que hacer con exguerrilleros y otras personas que han estado en frentes de mucha violencia. Claro, son vidas que están atravesadas por el sufrimiento y le inspiran a uno mucha compasión. Muchos de ellos han tenido que presenciar cosas horrendas. Muchos fueron sacados a la fuerza de sus familias. El reclutamiento forzoso de menores, que uno oye de eso en las noticias, pero otra cosa es tener la persona al frente. Pero ¿a dónde voy yo? Que usted se encuentra, por ejemplo, con un muchachito o una chica, porque hay también mujeres en eso. Una muchacha de 15 años, se la han obligado a abortar ya 2 veces. Usted mira ese drama de esa mujer, tan pequeña en años, pero tan grande en dolores, en tragedias, y a usted le inspira compasión. Entonces usted empieza a darle algo de confianza a esa persona, a esa muchacha, a ese muchacho. Tengo un amigo sacerdote muy querido que entró por ese camino de compasión con un muchacho que prácticamente estaba abandonado en la calle. Y empezó a ayudar a este muchacho, incluso le dio posada de pura compasión. Alguien envenenó la cabeza de ese muchacho para que dijera que el sacerdote había intentado abusar de él. Y el muchacho se fue a dar testimonio y a ese sacerdote lo llevaron a la cárcel. Y yo fui a visitarlo a la cárcel, a ese padrecito. Yo fui a visitarlo allá. Entonces, ¿por qué digo yo que el que no conoce la decepción no conoce la verdadera misericordia? Porque si tú estás ayudando a las personas y te lo reciben bien y como que lo agradecen y como que lo aprovechan, esa todavía no es la más profunda misericordia. La más profunda misericordia es la de Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando se sufre la crueldad, cuando se sufre la ingratitud, cuando se sufre la traición y el amor sigue, esa sí es misericordia. Entonces, por eso son importantes las decepciones que llegan con el conocimiento de la comunidad. Con mucha frecuencia, los sacerdotes que son, o religiosos que son jóvenes adultos, pasan por crisis, porque resulta que los ídolos, entre comillas, que ellos tenían, se les derrumban. Ay, yo tenía en un concepto tan alto a Madre Superiora, yo pensaba que mi maestra, y ahora la veo en esto, y mire, vienen las decepciones. Pero esas decepciones son buenas, porque finalmente todo te va llevando a centrarte en Dios, y solamente en Dios. En el desierto, punto número 7, son como 9, en el desierto viene la experiencia de los prodigios de Dios y de su grandeza. No cabe duda que el enfermo es el que más aprecia la salud. No cabe duda que el necesitado es el que más aprecia una ayuda. Entonces, es la experiencia de los prodigios. Experiencia de los prodigios. Esa es una cosa portentosa. Portentosa. Ya se trata de la caridad, ya se trata de la misión. La experiencia
de los prodigios de Dios, todo lo que Dios hace para cuidarnos, para salvarnos, para ayudarnos. Es una cosa impresionante. Y ya estamos llegando a la palabra que más nos interesaba. Octavo, el desierto nos conduce por la senda de la formación, del sosiego, de la contemplación. Alguien decía, del desierto se sale o contemplativo o loco, una de las dos. Claro que hay más salidas, pero bueno, por decir una frase. Entonces, el desierto nos invita a la contemplación, nos invita a centrarnos en él. Hay personas casadas y personas que están en medio del mundo y que son de mucha oración. Pero si vamos a hablar de los estados de vida, no cabe duda que un estado de vida que invita a la contemplación es el nuestro. Es el centrarse en Dios. Claro, es un camino duro porque trae todo lo que hemos dicho, despojo, antiparaíso, todo lo otro. Pero es una senda de contemplación, de formación y de contemplación. ¿Y la contemplación qué es? La contemplación es antesala de la eternidad, antesala de la gloria del cielo. O sea que el desierto, aunque no es lugar de delicias, prepara para el cielo. Y por último, mencionamos aquí la palabra confianza. El desierto nos enseña la confianza. Dependo de Dios. Dimos como un círculo, volvimos a lo primero. Dependencia de Dios para independencia del mundo. Y cuando yo aprendo a confiar en Dios, entonces viene esta otra palabra que ponemos aquí, que es la palabra providencia. La persona que peregrina por el desierto es una persona que aprende a descubrir la providencia. Dios es tan bondadoso que siempre nos da porciones de desierto en distintas etapas de nuestra vida. Pero en lo que casi todo el mundo parece estar de acuerdo es que las etapas finales de la vida siempre son de desierto. Siempre son de desierto, por lo menos de muchos despojos y de mucha purificación. Eso de que se le vayan a uno muriendo, poco a poco se le van muriendo compañeros, amigos. Me estoy acordando de un sacerdote que admiré mucho en vida y que tengo confianza que esté pronto, si no ya en la gloria del cielo, el Padre Mora, el Padre Ernesto Mora, gran misionero, un hombre de mucho testimonio. Imagínense que yo lo conocí a él cuando yo tenía 6 años y medio de edad. Gracias a Dios ustedes son caritativas y no empezaron a hacer aspavientos y a decir, todo ese tiempo. Pues hace mucho más de 50 años que yo conocí por primera vez al Padre Mora, todo el arco de su vida, prácticamente yo lo pude ver. Y durante todos esos años encontré mucho testimonio en él de muchas maneras, entre otros su enfoque hacia la muerte. Yo quiero terminar esta predicación con esa pequeña reflexión sobre la muerte. El día que se ordenó sacerdote el Padre Ernesto Mora, él se ordenó junto con otro sacerdote que vive todavía, Jaime Valencia, ambos dominicos, por supuesto. El día que ellos se ordenaron, pues vino después la primera misa, y la primera misa era en Chiquinquirá. Estamos hablando de la época del terremoto que había derribado torre y media de la Basílica de Chiquinquirá y que había puesto en gravísimo peligro la construcción. Tuvieron que hacer unos refuerzos que creo que arquitectónicamente los hicieron con mucho cuidado y con muy buen gusto, porque si uno no cuenta esto, la gente no sabe que esas columnas tuvieron que hacerle un refuerzo posterior. Bueno, el hecho es que nuestro Padre Morita
celebraba la misa pues junto al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Pero el cuadro, por estas reparaciones de la basílica, no estaba en la basílica. ¿Dónde estaba el cuadro? Lo tenían en el patio del convento y ahí celebró él, prácticamente al aire libre. Él estaba celebrando pues su misa, me parece que eso fue hacia el año 66, estaba él celebrando la misa cuando sucedió que empiezan a oírse lamentos. Resulta que por fecha coincidió, nadie lo tenía pensado, pero sí estaba en los planes de Dios, coincidió la fecha de la ordenación de este bendito sacerdote con uno de los acontecimientos más tristes en la ciudad de Chiquinquirá, el envenenamiento de una cantidad de niños. Bueno, la verdad es que se envenenaron también adultos. La historia es que el camión que llevaba la harina para las panaderías de allá de Chiquinquirá, llevaba también, en el mismo camión llevaba unos tanques, unos pequeños tanques con un veneno para ratas. Y uno de esos tanques tenía filtración y la harina quedó contaminada con eso. Así prepararon ese pan y entonces se envenenaron muchísimas personas. El envenenamiento en el caso de los adultos fue fuerte, pero no mortal. Para un niño pequeño, esa dosis de veneno era demasiado. Entonces comentaba, esta historia yo no sé si mucha gente la sabe, pero él, el padre Mora, me la contó a mí. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando él estaba consagrando el cuerpo de Cristo por primera vez, en la distancia se escuchaban los llantos, especialmente de las mamás, embriagadas de dolor por la muerte de sus hijos, por este acontecimiento tan terrible, tan doloroso. Y dice el padre Mora, o mejor dicho, decía, y yo tuve la dicha de escuchárselo, entendí, lo que sigue está entre comillas, entendí entonces, por esa circunstancia, de que mi primera y gozosa misa estuviera acompañada por tanto llanto y tanto dolor, aprendí y entendí que Dios me enviaba de modo particular a los pobres, a los agonizantes, a los moribundos. Y uno de sus apostolados preferidos era precisamente consolar y acompañar a las personas en su último tránsito. Y él mismo pensaba mucho en la muerte, y porque pensaba siempre con una perspectiva cristiana, y porque pensaba mucho en la muerte, por eso también se preparaba. Siempre que venía la noticia que murió Fray Fulano, que murió el padre tal, que murió, él, que venía de extracción campesina ya de la zona de Caragoa, él decía con tono sabio y muy campesino a la vez, ahí va el corte, hasta que el corte lo alcanzó y se lo llevó a él. Yo creo que eso da sabiduría, y uno tiene que saber que las enfermedades, las privaciones, las contradicciones, muchas veces la soledad no querida, que son los desiertos por los que muchos o hemos pasado, o estamos pasando, o nos van a tocar, muchos de esos desiertos son solamente providencia de Dios. Providencia de Dios que me está depurando, que me está purificando, que me está liberando. ¿Para qué? Para que el día que yo me muera se pueda decir, ahora sí hizo la profesión perfecta. Porque uno tiene primera profesión, tiene profesión simple, tiene profesión solemne y tiene profesión perfecta. La profesión perfecta es la de la hora de la muerte. Ahí es donde uno le puede decir al Señor, tuyo soy, tuya soy, para siempre. Y ahí ya no hay más cambios, la profesión perfecta. Pero entonces hay que llegar bien preparados, con mucha serenidad, con mucha alegría, con mucha paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.